Muy bienvenidos sean todos a la serie Lo que creía Elena G. de White sobre la divinidad de Cristo, sección 1. Declaraciones que señalan a Cristo directamente como Dios. La palabra de Dios en diferentes épocas y a través de algunos de sus siervos nos previene contra enseñanzas falsas que tienen como propósito socavar la doctrina bíblica, debilitándola primeramente con diversos argumentos aparentemente sólidos, pero que al analizarlos detenidamente caen por su propio peso. Y el propósito final de los proponentes de dichos argumentos es eliminar dicha doctrina. La advertencia bíblica contra este actuar por parte de los enemigos de la verdad no es para nada escasa, sino más bien abundante. Algunos ejemplos. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en el contexto del mensaje a las 7 iglesias, leemos en Apocalipsis 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este texto es particularmente importante porque enseña que el engaño, la enseñanza fraudulenta, falaciosa, puede venir de personas de cualquier nivel. En el caso de la iglesia de Éfeso, de unos que decían ser apóstoles, el nivel pretencioso en este caso era alto. Lo mismo puede verse en palabras de nuestro Señor en el tan conocido texto de Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí las funciones que usurpan estos engañadores son las de ungidos o cristos y profetas. De tal manera que, según estos dos textos, los engañadores se harían pasar por apóstoles y por ungidos, lo que indica que es sabio el creyente que no se deja impresionar por supuestos niveles de capacitación que algunos pretenden tener, a fin de que sus enseñanzas sean abrazadas como autoritativas, o sea que incluye o supone autoridad tal enseñanza. En nuestros días hemos de aplicar esto con la correspondiente prudencia y con el respectivo equilibrio que dicta la madurez cristiana, a quienes presentan como evidencia de autoridad doctrinal un posgrado, llámese maestría o doctorado. Digo equilibrio y prudencia porque nunca la preparación intelectual académica es vista por Dios como algo inadecuado en sus hijos que tengan esa oportunidad, siempre y cuando dicha preparación se base en el escrito está y no en las huecas filosofías humanas que socavan la palabra de Dios y forman másters y doctores para atacar la Biblia. Quiero dejar esto bien claro porque yo mismo estoy en proceso actualmente de mi doctorado. Lejos de mí de promover la mediocridad en lo que respecta a la preparación académica. Pero de igual forma, la palabra de Dios es clara en prevenirnos para que como estudiantes de la misma no permitamos que funciones pretendidas o títulos académicos sean los que autoricen a alguien para decirnos lo que debemos creer como cristianos. La norma sagrada a aplicar en este caso es escrito está.
Todo lo que se salga de eso son cuestiones que muy posiblemente nos terminarán apartando de la verdad bíblica. En este sentido, es que hemos iniciado hace algunos días ya la serie Lo que creía Elena G. de White. ¿Por qué? Porque en medio de tanta enseñanza extraña hoy día, que de paso no es distinto a los tiempos antiguos, donde también proliferaba el error, la mentira, el engaño, y así como el pueblo de Dios siempre ha podido refugiarse en los profetas del Señor para ser protegidos de las enseñanzas falsas, hoy día, digo esto como adventista del séptimo día y para adventistas, contamos con una gran ayuda, además, por supuesto, de la Biblia, en los escritos de Elena G. de White, inspirados precisamente para instrucción del pueblo de Dios que seguía por su palabra, la Biblia. Los escritos de Elena G. de White, transmitidos a nosotros a través del don profético y basados siempre en el escrito está, son una base segura, firme, para todo adventista del séptimo día que, consciente del peligro de las enseñanzas falsas, quiera contar con un fundamento sólido en la verdad. En el caso de la serie que estamos iniciando con este video, el propósito es compartir con todos aquellos que así lo tengan a bien qué creía Elena G. de White respecto a lo que tiene que ver con la divinidad de Cristo. Los que han seguido la serie Lo que creía Elena G. de White habrán notado que la temática es muy variada y así seguirá siendo. El propósito de la serie en general es abarcar, aunque no exhaustivamente, una temática variada según vaya siendo necesario con el pasar del tiempo. En el caso que nos ocupa hoy, la temática a tratar es la divinidad o deidad de Cristo. Esta temática, específicamente hablando, es a la vez una respuesta al doctor Antolín Diestre Gil, quien desde hace algún tiempo ya ha venido presentando exposiciones donde sostiene e insiste en que la doctrina de la divinidad o deidad de Cristo, o lo que es lo mismo, el enseñar que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra, así como lo es el Padre, no es enseñanza bíblica. Los que han seguido la temática de nuestro canal en YouTube sabrán que en el marco bíblico hemos subido una variedad de temas al respecto y están por subirse otros en esa misma línea de la divinidad de Cristo según la Biblia. Pero adjunto a esas exposiciones netamente bíblicas, queremos compartir también con todos ustedes lo que creía Elena G. de White al respecto. De tal manera que entre las preguntas que serán contestadas en esta ocasión en nuestra serie Lo que creía Elena G. de White sobre la divinidad de Cristo están las siguientes, entre otras. 1. ¿Creía Elena G. de White que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra, tal y como lo es el Padre? 2. ¿Creía Elena G. de White en la existencia real de Cristo antes de la encarnación? 3. ¿Se refirió Elena G. de White a la divinidad de Cristo, a la deidad de Cristo? Siendo que Elena G. de White es representativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, saber lo que ella creía y enseñaba es fundamental para identificar la doctrina adventista del Séptimo Día en cualquier área. Esto, por supuesto, no significa que Elena G. de White fue la que estableció la doctrina adventista, sino que sus enseñanzas van a estar siempre acorde con dicha doctrina. Dicho de otra forma, todos somos libres de creer lo que querramos, lo que consideremos que debemos creer. La libertad que no tenemos en el marco ético es profesar que somos adventistas del séptimo día y al mismo tiempo nuestras creencias chocan con lo que creía Elena G. de White y por lo tanto la Iglesia Adventista.
Esa actitud solo puede conducir al engaño, tanto de quien profesa tal cosa en esas condiciones, como de quienes presten oído a tales enseñanzas. Con esto en mente, procedamos entonces a indagar juntos qué creía Elena G. de White respecto a la divinidad de Cristo. Pregunta número 1. ¿Creía Elena G. de White que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra, tal y como lo es el Padre? Algunas declaraciones al respecto, entre muchas otras. Leo de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 364, párrafo 2. Cristo aceptó la humanidad y vivió en esta tierra una vida pura y santificada. Por esta razón ha recibido la asignación de juez. El que ocupa la posición de juez es Dios manifestado en carne. De El deseado de todas las gentes, página 16, párrafo 1, leemos. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Del mismo libro, página 330, párrafo 4, leemos, venid vosotros aparte, nos invita. Si tan solo escuchásemos su palabra, seríamos más fuertes y más útiles. Los discípulos buscaban a Jesús y le relataban todo, y él los estimulaba e instruía. Si hoy tomásemos tiempo para ir a Jesús y contarle nuestras necesidades, no quedaríamos chasqueados. Él estaría a nuestra diestra para ayudarnos. Necesitamos más sencillez, más confianza en nuestro Salvador, aquel cuyo nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Del devocional Dios nos cuida, página 131, párrafo 4, leemos. ¿Cómo podría Dios ser justo y sin embargo ser el justificador del pecador? Está más allá de la percepción mental humana. Cuando tratamos de sondearlo, se amplía y profundiza más allá de nuestra comprensión. Cuando miramos hacia la cruz del Calvario con el ojo de la fe y vemos nuestros pecados colocados sobre la víctima que allí pende en debilidad e ignominia, cuando comprendemos el hecho de que Él es Dios, el Padre eterno, el Príncipe de paz, somos impulsados a exclamar, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3:1. En Maranata, el Señor viene, 3:51, el párrafo 4, dice, Dios encomendó todo el juicio al Hijo, porque sin duda Él es Dios manifestado en carne. De nuestra elevada vocación, página 68, párrafo 5, dice, la escalera es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. El evangelio le fue predicado a Jacob mediante la escalera mística, así como la escalera se extendía desde la tierra y alcanzaba hasta los altos cielos y la gloria de Dios se veía por encima de la escalera. Así Cristo en su naturaleza divina alcanzó la inmensidad y fue uno con el Padre. Como la escalera, que aunque su tope penetraba en el cielo, tenía su base afirmada en la tierra, así también Cristo, aunque es Dios, vistió su divinidad y vivió en el mundo en la condición como hombre. Filipenses 2:8. La escalera habría sido inútil si su base no hubiera estado sobre la tierra o si su tope no hubiera llegado hasta el cielo.
El camino a Cristo, página 12, párrafo 2, dice: Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios manifestado en carne. Conflicto de los siglos 24:1 dice: durante varios siglos, los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por Ageo. Pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en la carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones que entraba en su templo, Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco el anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor que dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. La declaración anterior es muy importante, entre otras razones, porque nos prevé de caer en los conceptos equivocados que manejaban y manejan hoy día los judíos no cristianos sobre la persona de Cristo. Precisamente su concepto errado al respecto les impidió comprender esta profecía y muchas otras alusivas al Hijo de Dios, principalmente a su divinidad o a su deidad. Lo que indica que basarse en los conceptos de judíos no cristianos en el tema de la persona de Jesucristo es un error de consecuencias nefastas, doctrinalmente hablando. Ya nos lo ha dicho el apóstol Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Y precisamente por haber rechazado a Cristo, el entendimiento de ellos se embotó, y así seguirá mientras no acepten al Señor de la gloria. También el apóstol Pablo captó esto claramente y dejó escrito al respecto en 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, los tiempos de Pablo, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En esa dirección leemos en Youth Instructor de marzo 21, 1901, el párrafo 8, así: incluso el malvado Herodes pudo percibir la grandeza de las obras de Cristo, pero los escribas y fariseos no pudieron convencerse. Las obras que no podían explicar las atribuían a la acción del diablo. El Espíritu Santo fue enviado para bendecir a este pueblo, pero ellos cerraron la puerta de sus corazones contra su influencia. Cristo sabía muy bien que, por muy fuertes e incontrovertibles que fueran las pruebas que le diera, no las recibirían. Por eso se mantuvo firme en la obra que había sido planeada en los consejos del cielo, curando a los enfermos y aliviando a los oprimidos. Su corazón estaba afligido por su obstinación y su decidida resistencia a la luz y a la verdad. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre hizo, dijo, no hubieran tenido pecado, pero ahora han visto y odiado tanto a mí como a mi Padre. Cristo era Dios manifestado en la carne. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Toda esta gloria anhelaba derramarla sobre el mundo, pero los hombres se negaron a recibirla. Él les dio evidencia sobre evidencia,
pero se atoraron en su obstinada incredulidad y prejuicio. Por lo tanto, no tenían excusa. Y en Espíritu de Profecía, volumen 3, página 259, párrafo 3 en inglés, dice: los judíos no comprendieron en absoluto la conexión espiritual que identificaba a Cristo, tanto con lo humano como con lo divino, y que daba al hombre caído una presentación de lo que debía esforzarse por llegar a ser. Cristo era Dios en la carne. Lección a aprender aquí. Los conceptos judíos no cristianos sobre la persona de Jesucristo no son fiables para el que busca la verdad bíblica. Así que cuidado por allí, hermanos amados. Siguiente declaración. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: he aquí yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios, que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel. Les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Así, Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Leímos de El deseado de todas las gentes, página 15, párrafo 1. Esta declaración es muy rica en el tema que nos ocupa, porque en ella no solo se especifica en forma explícita que Cristo era Dios, sino que es más que clara en otros aspectos que también resaltan su deidad, a saber que fue él quien se apareció a Moisés en la zarza. Y cuando lo hizo, fue velando la gloria que tenía con su padre, a fin de no afectar a Moisés. La pregunta en este caso para el doctor Antolín, siendo que según él, Cristo no existía antes de su nacimiento de María, excepto en la forma en la que los nacidos de nuevo también existían en los lugares celestiales desde antaño por efectos del plan de salvación, según Efesios. Si la forma en la que existía Cristo antes de su encarnación era la que enseña el doctor Antolín, ¿cómo es que estando solo en la mente de Dios y no como un ser real con todo lo que eso implica, podía parecerse a Moisés y a otros? ¿Cómo es que en semejante forma de existencia podía guiar a Israel en la columna de día y en la de la noche? Que como veremos luego, cuando entremos en la
preexistencia de Cristo en esta misma serie, quien estaba en esas columnas, según la Biblia y Elena G. de White, era el mismo Cristo. Qué interesante. ¿Quién se apareció a Moisés? ¿Y quién guiaba a Israel? La escritura dice que era alguien que solo existía en la mente de Dios. ¿Puede ser eso posible? ¿O era un personaje real? ¿Sería alguien que sería una persona real solo a partir de su nacimiento de María? Más que curioso, un asunto difícil de digerir si hemos de hacerlo basados en la razón y el sentido común. Pero ya entraremos a eso en su momento, cuando abordemos la temática de la preexistencia de Cristo, que no es el tema específico ahora. Vayamos a la siguiente declaración. En este caso, el deseado de todas las gentes, página 278, párrafo 2. Dice, el ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos carne. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice de aquellos que creen en Él, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Mismo libro, página 619, párrafo 2, dice, si los discípulos creyesen en esta relación vital entre el Padre y el Hijo, su fe no los abandonaría cuando vieran los sufrimientos y la muerte de Cristo para salvar a un mundo que perecía. Cristo estaba tratando de conducirlos de su poca fe a la experiencia que podían recibir si realmente comprendían lo que era Dios en carne humana. Deseaba que viesen que su fe debía llevarlos hacia arriba, hacia Dios y anclarse allí. Con cuánto fervor y perseverancia procuró nuestro compasivo Salvador preparar a sus discípulos para la tormenta de tentación que pronto iba a azotarlos. Él quería que estuviesen ocultos en Él, en Dios. En el Evangelismo, página 446, párrafo 6, dice, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla definidamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios, en unión y en unidad con el Padre. De Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, párrafo 1, leemos. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. De nuevo, encontramos aquí a un Cristo que, según el doctor Antolín, existió antes de nacer de María, solo en la mente de Dios, solo en los planes de Dios. Pero lo curioso es que aquí lo vemos hablándole a Moisés. Cosa interesante. Pero como ya se mencionó, en esa temática entraremos detenidamente más adelante. Vayamos a la siguiente declaración. Mensajes Selectos, tomo 1, 290, párrafo 3. Dice, el mundo
fue hecho por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Agregarle algo a esta declaración es arruinarla. Veamos la siguiente. Mensajes Selectos, tomo 1, página 291, párrafo 1. Dice, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde toda la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Siguiente declaración. En este caso de Mensajes Selectos, tomo 1, página 348, párrafo 2. Dice así. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad. La vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo. Juan 10:18, dijo él. En él estaba la vida, original, no prestada, no derivada. Esta vida no es inherente en el hombre. De Mensajes Selectos, tomo 1, página 401, párrafo 2, tenemos, el Creador fue revelado en el Hijo del Dios infinito. Aquí fue contestada para siempre la pregunta, ¿puede haber abnegación en Dios? Cristo era Dios y condescendió en ser hecho carne, asumió la humanidad y se hizo obediente hasta la muerte para que pudiera padecer el sacrificio infinito. En Patriarcas y Profetas, página 12, párrafo 2, dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1:1 y 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Amados hermanos, como notarán, esta declaración está cargada de elementos alusivos a la preexistencia real y personal de Cristo. Pero por ahora solo queremos enfatizar, por el tema que nos ocupa, que era uno con el Padre eterno, uno solo en naturaleza y por lo tanto Dios en todo el sentido de la palabra. Continuando con algunas declaraciones, la educación cristiana, en inglés, página 76, párrafo 1, dice, mira a Jesús y vive. No puedes dejar de estar encantado con
los inigualables atractivos del Hijo de Dios. Cristo era Dios manifestado en la carne, el misterio oculto durante siglos, y en nuestra aceptación o rechazo del Salvador del mundo están implicados los intereses eternos. En comentario bíblico en inglés, tomo 5, página 1117, párrafo 3, dice: nadie, al contemplar el semblante infantil resplandeciente de animación, podría decir que Cristo era como los demás niños. Era Dios en carne humana. Cuando sus compañeros le instaron a hacer el mal, la divinidad brilló a través de la humanidad y él se negó decididamente. La siguiente declaración la tenemos en Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1101. Viene de Review and Herald, 15 del 6 de 1905. Dice así: voluntariamente tomó la naturaleza humana. Fue un acto suyo y por su propio consentimiento. Revistió su divinidad con humanidad. Él había sido siempre como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. Anduvo en la tierra como un hombre. Por causa de nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza pudiésemos ser enriquecidos. Puso a un lado su gloria y su majestad. Era Dios, pero por un tiempo se despojó de las glorias de la forma de Dios. Como miembro de la familia humana, era mortal, pero como Dios era la fuente de la vida para el mundo. En su persona divina podría haber resistido siempre los ataques de la muerte y haberse negado a ponerse bajo el dominio de ella. Sin embargo, voluntariamente entregó su vida para poder dar vida y sacar a luz la inmortalidad. Admirable combinación de hombre y Dios. De Youth Instructor, febrero 15 de 1900, párrafo 10, leemos: Dios expresó su amor de una manera maravillosa. No podía hacer al hombre partícipe de la naturaleza divina hasta que su Hijo unigénito, igual al Padre, se rebajara a la naturaleza humana y llegara al hombre donde estaba. Manuscritos inéditos, tomo 6, 112, párrafo 3, dice: Cristo no buscaba ser considerado grande y sin embargo era la majestad del cielo, igual en dignidad y gloria al Dios infinito. Era Dios manifestado en carne. Manuscritos inéditos 17, página 360, párrafo 3. Dice: Cristo era Dios manifestado en la carne. Sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El camino a Cristo, página 14. Jesús, el Salvador tierno y compasivo, era Dios que se presentó en forma humana. Bien, hay más declaraciones, muchas más en esta línea, pero creemos que estas son suficientes para saber lo que creía Elena G. de White respecto a la divinidad o deidad de Cristo. Es claro que ella creía y enseñaba de diferentes formas o desde diferentes perspectivas que Cristo es Dios, igual al Padre y en el pleno sentido de la palabra. Negar tal cosa es negar sus escritos. De modo que concluimos esta sección con
una parte de las declaraciones ya vistas, una de las declaraciones que hace muy bien las veces de una síntesis al respecto. Es la que leíamos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 290, párrafo 3. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad. Era Dios sobre todo, bendito para siempre. Bendiciones y hasta la próxima.